Eleanor Vance había aprendido que la cordura en un lugar diseñado para los locos era algo que había que llevar con cuidado, como un abrigo del revés. Si mostrabas muy poca, te aumentaban la medicación hasta que tus pensamientos se movían como si fueran melaza. Si mostrabas demasiada, lo llamaban comportamiento compensatorio y añadían otro diagnóstico a tu historial. Así que se había vuelto invisible, no del tipo de invisible que hace que la gente se olvide de que existes, sino del tipo que hace que se olviden de mirar de cerca. Las luces fluorescentes de la sala C tarareaban su eterna canción, un sonido que Eleanor había dejado de oír realmente en algún momento alrededor de su 15º año allí dentro. Las paredes, antes blancas, se habían suavizado hasta adquirir el color de los dientes viejos. El suelo de linóleo había sido fregado tantas veces que su dibujo se había desgastado hasta quedar apenas insinuado. Un fantasma de rombos azules que nadie, excepto Eleanor, parecía recordar. Ahora tenía 73 años. Había entrado en estas paredes a los 43, con el pelo del color de la tierra húmeda y una columna vertebral que se mantenía recta con furia. Ahora su pelo se había rendido al blanco y su columna vertebral había aprendido la curvatura de la supervivencia. Pero sus ojos, de un verde pálido, del color del mar, seguían siendo tan agudos como lo habían sido la mañana en que sus hijos firmaron los papeles que pusieron fin a su libertad. Si me acompañas en este viaje, me encantaría saber desde qué lugar del mundo me estás escuchando hoy. Deja un comentario a continuación. Ahora, déjame contarte cómo comenzó la historia de esta mujer. La mañana del 14 de enero de 1994 había comenzado con café. Eleanor recordaba este detalle con una precisión que los médicos encontraban sospechosa. Preferían que sus pacientes estuvieran confusos, que sus recuerdos fueran poco fiables. Pero Eleanor había catalogado cada momento de esa mañana porque ya entonces comprendía que estaba viviendo el último día de su vida real. El café estaba flojo. Su hija Patricia siempre lo preparaba demasiado flojo, pero Eleanor había sonreído y le había dado las gracias de todos modos. Patricia tenía entonces 41 años, era agente inmobiliaria y tenía un marido que compraba barcos que no podía permitirse y un estilo de vida que requería un mantenimiento financiero constante. Su hijo Richard tenía 38 años, un hombre cuyo encanto siempre había superado a su carácter. Ambos habían ido a la casa esa mañana. La casa. Incluso ahora, 3 décadas después, pensar en ello hacía que Eleanor apretara las manos contra la manta institucional de su cama. Una casa victoriana de 3 dormitorios en Maple Street que había pagado 20 años antes de que muriera su marido Walter. Walter había sido carpintero y había pasado 15 años restaurando cada centímetro de esa casa con sus propias manos. Las molduras, las estanterías empotradas, el compartimento secreto detrás de las escaleras del sótano donde guardaba las medallas de guerra de su padre. Aunque Eleanor no lo descubrió hasta mucho más tarde. Otras cosas importantes. La casa había valido quizás $180,000 en 1994. Nada espectacular para los estándares de la ciudad, pero en su pequeño pueblo de Millbrook era una suma respetable. Y lo que es más importante, era suya. La pensión de Walter era suya. La cuenta de ahorros que habían acumulado durante 40 años de matrimonio era suya. Y sus hijos lo querían todo. Richard había sido el encargado de hablar. Siempre se le había dado bien hablar. Mamá, estamos preocupados por ti. Últimamente estás confusa, olvidas cosas. Pat y yo solo queremos asegurarnos de que estás bien. Este médico, el Dr. Brennan, es amigo mío. Solo quiere hablar contigo y hacerte unas pruebas. El Dr. Harold Brennan. Incluso ahora, Eleanor sentía cómo se le tensaba la mandíbula al oír ese nombre. Un hombre delgado, de labios finos, y una firma que a él no le había costado nada y a ella le había costado todo. Había acudido voluntariamente a su consulta esa mañana porque no tenía motivos para no hacerlo. Sus hijos estaban preocupados. ¿Qué madre no querría aliviar las preocupaciones de sus hijos? La evaluación duró menos de 1 hora. Señora Vance, dijo el Dr. Brennan, mientras su bolígrafo se deslizaba sin pausa por el formulario. Sus hijos han descrito episodios de ideas paranoicas, confusión sobre fechas y finanzas, y arrebatos agresivos. ¿Niega haber experimentado estas cosas? Nunca he tenido episodios de ese tipo, había respondido Eleanor. No sé por qué dirían eso. El Dr. Brennan había asintido con la cabeza y había tomado nota. La negación de los síntomas es común,
había dicho con suavidad, y a menudo es un síntoma en sí mismo. Eso es una lógica circular. Otra nota, combativa, resistente a las recomendaciones de tratamiento. ¿Qué tratamiento? No me ha recomendado ningún tratamiento, apenas me ha hecho preguntas. Agitación elevada, postura defensiva, y así sucesivamente. Cada palabra que pronunciaba Eleanor se convertía en una prueba en su contra. Cada intento de defenderse se convertía en una prueba de la inestabilidad que sus hijos habían inventado. Al mediodía, había sido ingresada involuntariamente en el hospital psiquiátrico Whispering Pine para una evaluación de 72 horas. Nunca salió de allí. El primer año fue el peor. Eleanor gritaba, exigía abogados, exigía ver a un juez, exigía sus derechos según las leyes que había memorizado de los libros de la biblioteca que le traían los celadores que la ataban. Había escrito cartas, cientos de cartas, a los tribunales, a los periódicos, a cualquiera que pudiera escucharla. Ninguna de las cartas salió nunca del centro, el doctor. Brennan la visitaba una vez al mes al principio, siempre con la misma sonrisa tenue, siempre ajustando su medicación en función de su continua resistencia al tratamiento. Eleanor aprendió rápidamente que la resistencia significaba sedación, que luchar significaba perder más de sí misma en la niebla química que le inyectaban en el sistema. Así que aprendió a actuar. Aprendió a tomar sus pastillas bajo la atenta mirada de las enfermeras. Luego, más tarde, en su habitación, las sacaba de debajo de la lengua y las escondía en la pata hueca de la estructura metálica de su cama. Aprendió en qué miembros del personal podía confiar para que le hicieran pequeños favores y cuáles informaban de cada desviación a sus supervisores. Había aprendido a recitar las respuestas que ellos querían. Ahora entiendo por qué necesitaba ayuda. Mis hijos solo querían lo mejor para mí. Estoy agradecida por los cuidados que he recibido. Todo eran mentiras, pero mentiras que mantenían su dosis lo suficientemente baja como para pensar, lo suficientemente baja como para observar, lo suficientemente baja como para recordar exactamente quién era y exactamente lo que le habían hecho. Richard y Patricia la visitaron una vez, 3 meses después de su ingreso. Habían venido para que firmara unos papeles, un poder notarial, dijeron, para poder gestionar sus asuntos mientras se recuperaba. Eleanor se había negado. Había sostenido el bolígrafo en la mano, había mirado a los ojos a su hija y había dicho, «Moriré aquí antes de daros mi casa». El rostro de Patricia se había alterado. No por culpa, observó Eleanor, sino por enfado. La incomodidad de una madre que no cooperaba. «Volveremos cuando te sientas más racional», había dicho Richard. Nunca volvieron. 30 años son suficientes para aprender cada punto, cada grieta en cada baldosa del techo. Eleanor sabía qué celador abría el armario de suministros a las 6:47 cada mañana y se olvidaba de comprobar que se cerrara detrás de él. Sabía que la cámara de seguridad del pasillo este tenía un punto ciego cerca de la salida de incendios, una sombra de aproximadamente 1 metro, donde una persona podía permanecer sin ser vista. Sabía que en las noches lluviosas, las enfermeras del turno de noche se reunían en la sala de descanso para ver la televisión, dejando los pasillos vigilados solo por sus ocasionales rondas predecibles. Sabía estas cosas no porque hubiera estado planeando escapar, no de forma activa, no durante la mayor parte de esos años. Las sabía porque prestar atención era el único poder que le quedaba. En un lugar que la había despojado de su nombre, de su autonomía, de todo lo que la convertía en el Eleanor Vance, en lugar de la paciente 4471C, la observación era resistencia. Saber era sobrevivir, pero algo cambió en su mes 67 de cautiverio, algo que escuchó por casualidad y que plantó una semilla que había llevado consigo desde entonces. 2 enfermeras habían estado hablando en el pasillo fuera de su habitación. Eleanor había mantenido los ojos cerrados, la respiración constante, interpretando el papel de paciente dormida tan a la perfección que casi se había convencido a sí misma. Los condados están haciendo otra auditoría de los pacientes de larga duración. Una enfermera dijo algo sobre la responsabilidad de los casos realmente antiguos. ¿Qué tipo de responsabilidad? Financiera, creo. Propiedades vinculadas a pacientes que nunca fueron debidamente... La voz se había apagado. Ya sabes, transferidas, cedidas.
Algunas de estas personas técnicamente siguen siendo propietarias de casas, cuentas bancarias. El sistema simplemente se olvidó de ello, como esa anciana de la 4471, la de los ojos verdes, que lleva aquí desde el primer mandato de Clinton. Al parecer, todavía hay algunas propiedades a su nombre. La oficina del registro del condado lo descubrió durante una revisión. Probablemente valgan una fortuna ahora, si alguien pudiera resolver el lío. La segunda enfermera se había reído. Buena suerte consiguiendo que firme algo. Esa es lista, demasiado lista en mi opinión. Sus pasos se habían alejado por el pasillo, dejando a Eleanor sola con su acelerado latido y un único pensamiento clarificador. La casa seguía siendo suya. Durante meses después de esa conversación que había escuchado, Eleanor se había permitido tener esperanzas y luego se había castigado por ello. Tenía 70 años, luego 71, luego 72. Su cuerpo había pasado 3 décadas siendo lentamente envenenado por medicamentos que no necesitaba. Sus hijos tenían ahora entre 60 y 70 años y presumiblemente vivían las vidas que habían construido sobre la base de su sufrimiento. El doctor Brennan estaría jubilado, tal vez muerto. ¿Qué podía hacer con esta información, salvo torturarse con ella? Pero la esperanza, una vez sembrada, es algo obstinado. Comenzó a recopilar detalles con un propósito renovado. Se enteró de que la auditoría de la propiedad que había mencionado la enfermera aún estaba en curso. Las burocracias se movían lentamente, especialmente cuando se trataba de dinero. Se enteró de que su casa nunca había sido transferida, que los documentos falsificados que sus hijos habían intentado presentar años atrás habían sido rechazados debido a inconsistencias, y que la propiedad había permanecido en una especie de limbo legal desde entonces, abandonada, pero no sin dueño, pudriéndose, pero sin ser entregada. Y se enteró, a partir de fragmentos recopilados durante meses de atenta escucha, de que alguien a nivel del condado estaba haciendo preguntas. Preguntas sobre cómo una mujer podía estar internada durante 30 años sin una audiencia adecuada. Preguntas sobre quién había firmado los documentos originales. Preguntas sobre el doctor Harold Brennan, cuya firma aparecía en cientos de órdenes de internamiento dudosas a lo largo de 3 décadas, muchas de ellas relacionadas con pacientes que habían cedido misteriosamente propiedades valiosas. Poco después de su ingreso, alguien finalmente estaba investigando, pero Eleanor había pasado demasiado tiempo en Whispering Pines como para confiar en que la justicia la encontraría. La justicia requería defensores, y ella no tenía ninguno. La justicia requería pruebas, y todo lo que sabía estaba encerrado en su cabeza. Testimonio inadmisible de una mujer que el sistema ya había decidido que estaba loca. Si quería justicia, tendría que conseguirla ella misma, y para ello, tendría que salir. El plan tomó forma lentamente, como el agua que desgasta la piedra. Primero el uniforme. El personal de mantenimiento llevaba monos grises que los pacientes tenían prohibido tocar, pero el armario de suministros, el que tenía el pestillo defectuoso, contenía monos de repuesto para los nuevos empleados. Eleanor calculó que tenía 47 segundos entre el momento en que Henry, el celador de la mañana, abría el armario y el momento en que el pestillo finalmente se cerraba. 47 segundos para cruzar 6 metros de pasillo, llegar al tercer estante y coger un mono de su talla. Practicó la ruta en su mente durante 2 meses antes de intentarlo. En segundo lugar, el momento. Los viernes por la noche eran los más tranquilos. El turno de día estaba ansioso por marcharse. El turno de noche era mínimo y el personal administrativo, que podría notar irregularidades, se había ido hacía horas. Y lo que es más importante, los viernes por la noche venía una enfermera en particular, Deborah, una mujer amable con la que Eleanor había cultivado una relación durante años a base de pequeñas conversaciones y sincera gratitud. El marido de Deborah estaba enfermo. Deborah estaba cansada. Deborah se quedaba dormida de vez en cuando en la sala de descanso del personal durante sus rondas entre medianoche y las 3 de la madrugada. En tercer lugar, la ruta. La salida de incendios del pasillo este conducía a un muelle de carga utilizado para suministros médicos. El muelle estaba vigilado por una cámara, pero ésta tenía un punto ciego. Eleanor lo había comprobado docenas de veces, pasando por allí durante sus paseos permitidos y tomando nota del lugar exacto al que no llegaba la lente. Desde el muelle,
Una zanja de drenaje discurría junto a la propiedad y conducía finalmente a la Ruta 7. Desde la Ruta 7, si las rutas de autobús no habían cambiado en 30 años, podía llegar a Millbrook con 3 transbordos y en aproximadamente 4 horas. Tenía $92 escondidos en su colchón, acumulados a lo largo de 3 décadas gracias a pequeños gestos de amabilidad, a las tarjetas de Navidad que le enviaba el único primo que se acordaba de ella de vez en cuando, al cambio que se caía y que los pacientes no podían quedarse oficialmente, pero que Eleanor había recogido y escondido sistemáticamente, suficiente para el billete de autobús, suficiente para sobrevivir unos días. El último elemento era el más crucial y el más incierto: su cuerpo. 73 años de edad, 30 años de comida institucional, una existencia sedentaria y medicamentos que habían causado estragos en sus huesos y músculos. ¿Podría recorrer la distancia? ¿Podría bajar del muelle de carga? ¿Podría correr si fuera necesario? Eleanor no lo sabía, pero sabía que si no lo intentaba pronto, no podría intentarlo nunca. La noche que eligió fue un viernes de octubre. Llevaba lloviendo desde el mediodía. No era un diluvio, sino una lluvia constante y empapada que había hecho que el personal exterior se refugiara en el interior y que los residentes se quedaran en sus habitaciones. El tipo de lluvia que hacía que la gente mirara al suelo en lugar de mirarse entre sí. El tipo de lluvia que proporcionaba refugio. Eleanor cenó con su calma habitual. Se sometió a la ronda de medicación nocturna, tomando las pastillas con la facilidad que le daba la práctica. Vio cómo se desvanecía la última luz del día a través de su ventana enrejada y pensó en Walter. Llevaba muerto 40 años, más tiempo del que habían estado casados. Pero ella aún recordaba sus manos, ásperas por la madera y el barniz, suaves cuando le acariciaban la cara. Recordaba cómo se reía cuando ella decía algo ingenioso, cómo la abrazaba durante los años difíciles en los que no conseguían tener hijos. Y entonces, milagrosamente, llegaron Richard y Patricia, sus hijos, que se habían convertido en extraños y luego en enemigos. Walter lo había visto. Ahora pensaba que él había visto algo extraño en la sonrisa de Richard, algo frío en los cálculos de Patricia. Intentó decírselo con delicadeza en los años previos a que su corazón dejara de latir. Vigílalos, Ellie. Son nuestra sangre, pero no son nuestro corazón. Ella no le había hecho caso. No había querido creerlo. Pero Walter, como buen carpintero, se había preparado para lo que no podía evitar. Había construido escondites en esa casa. No por paranoia, sino por sentido práctico. Había dicho, a un hombre le gusta saber que sus cosas importantes están a salvo. Entonces no lo entendió, pero si la casa seguía en pie, si podía llegar hasta ella, tal vez ahora lo entendería. A las 11:47 p.m., Eleanor Vance se levantó de la cama por última vez. Se movió con cuidado, atenta a los pasos en el pasillo. La instalación estaba en silencio, no el silencio sepulcral del sueño, sino el silencio amortiguado de un lugar que se apagaba. Las televisiones murmuraban tras las puertas cerradas. En algún lugar, un paciente gritaba en sueños. Eleanor se acercó al armazón de su cama y recuperó el mono robado que había escondido allí semanas atrás, envuelto en su manta extra. Gris y sin forma, envolvía su delgado cuerpo, pero serviría. Se recogió el pelo blanco con la goma elástica que había guardado de un periódico. A los pacientes ya no se les daban gomas para el pelo, no después de un incidente ocurrido años atrás, y se lo colocó debajo de una gorra que había confeccionado con una funda de almohada de repuesto. En la penumbra, parecía menos una paciente y más una trabajadora cansada que regresaba tarde a casa. No miró atrás hacia su habitación. No había nada allí que valiera la pena recordar, excepto las décadas que le había robado. El pasillo estaba vacío. Las suaves zapatillas de Eleanor apenas hacían ruido sobre el linóleo mientras caminaba con determinación. Sin prisas, sin vacilar, pero con el paso firme de alguien que pertenecía a ese lugar y tenía un destino. Había aprendido que caminar como si tuvieras derecho a estar en algún sitio solía ser suficiente para convencer a los demás de que así era. La puerta del armario de suministros estaba cerrada. La cámara del pasillo este apuntaba hacia el norte, como siempre. La puerta de la sala de personal estaba cerrada, pero a través de la ventana, Eleanor podía ver el resplandor azul de un televisor y la cabeza de Deborah inclinada hacia atrás, con los ojos cerrados.
La salida de incendios estaba a 12 pasos. 10, 7, 5. La mano de Eleanor se cerró alrededor de la barra de liberación. Se suponía que el mecanismo activaría una alarma, pero el personal de mantenimiento llevaba meses quejándose del mal funcionamiento del sensor. Recortes presupuestarios, decían, no era una prioridad. Ella presionó. La puerta se abrió con un susurro de aire frío y lluvia. Durante un momento interminable, Eleanor se quedó en el umbral entre el único mundo que había conocido durante 30 años y la oscuridad más allá. La lluvia le golpeaba fría la cara. Lluvia de verdad, no el aire filtrado de Ward C, sino el clima real, que caía de un cielo real. Cruzó el umbral. El muelle de carga estaba resbaladizo por la lluvia, pero la barandilla aguantó mientras se bajaba a la zanja de drenaje. Sus huesos protestaban, sus pulmones, debilitados por años de aire viciado y pastillas robadas, ardían por el esfuerzo de controlar la respiración. Pero siguió avanzando, un pie tras otro. La zanja discurría junto a la propiedad tal y como ella recordaba, y la oscuridad la envolvió por completo, tal y como esperaba. Para cuando alguien se diera cuenta de que la paciente 4471C había desaparecido, Eleanor Vance ya se habría ido. Pero la verdadera pregunta, la que la había sostenido durante 30 años de cautiverio, seguía sin respuesta. ¿Qué le esperaba dentro de la casa que aún llevaba su nombre? Si la historia de Eleanor ya te tiene enganchado, dale al botón de suscribirse. Querrás estar aquí para ver lo que descubre a continuación y contármelo en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien a quien se le ha ignorado o silenciado cuando decía la verdad? A veces, los locos son los únicos que ven con claridad. La zanja de drenaje terminaba en una valla metálica que separaba Whispering Pines de Dar, la vía de servicio que había más allá. Eleanor sabía de la existencia de la valla. La había visto desde las ventanas durante el tiempo que se le permitía pasar al aire libre. Pero saber algo y enfrentarse a ello con un cuerpo de 73 años eran cosas completamente diferentes. La lluvia la había empapado y le había robado el mono a los pocos minutos de salir del edificio. Sus dedos, rígidos por el frío y la edad, encontraron la malla metálica y se aferraron a ella mientras evaluaba el obstáculo. La valla tenía quizás 2 metros de altura y estaba coronada por un alambre rizado que no era exactamente de púas, pero tampoco era agradable. En otra vida, en su vida real, quizás se habría reído de la idea de trepar por ella. Pero Eleanor Vance no había sobrevivido a 30 años de cautiverio aceptando limitaciones. Siguió la línea de la valla durante quizás 100 metros, con sus zapatillas chapoteando en el barro, hasta que encontró lo que esperaba, una sección en la que el suelo se había erosionado bajo la valla, creando un hueco de quizás 45 centímetros. No era mucho, pero era suficiente. Bajar fue más fácil de lo que esperaba. Atravesarlo fue una agonía. El barro estaba frío y espeso, y el borde inferior de la valla se enganchó en su mono, lo rasgó y le arañó la espalda mientras se arrastraba por el hueco como un soldado en una guerra en la que nunca se había alistado. Cuando salió al otro lado, temblaba de frío, de esfuerzo y de la abrumadora realidad de lo que estaba haciendo. Estaba fuera, realmente fuera, en el mundo real, por primera vez en 3 décadas. Por un momento, Eleanor se limitó a tumbarse en el barro y dejar que la lluvia le cayera en la cara. El cielo estaba negro y sin estrellas, cubierto de nubes, pero era el cielo real, que se extendía infinitamente en todas direcciones, sin barras ni cristales reforzados con alambre. Podía oler la tierra y las hojas mojadas y el humo de los coches desde algún lugar lejano, los olores normales de un mundo que había seguido girando sin ella. Entonces oyó a los perros. Whispering Pines tenía pastores alemanes para seguridad, aunque Eleanor solo los había visto desde lejos durante los ocasionales simulacros de cierre de la instalación. Ahora sus ladridos atravesaban la lluvia, agudos y urgentes, y comprendió que habían descubierto su ausencia. Se obligó a levantarse. La espalda le dolía donde la valla se la había desgarrado, y la rodilla izquierda, siempre débil, ahora más débil aún, amenazaba con ceder. Pero movió un pie, luego el otro, siguiendo la vía de servicio hacia el lejano resplandor de las luces de la carretera 7. Los ladridos de los perros se desvanecieron mientras caminaba, sustituidos por el ritmo constante de la lluvia y su propia respiración entrecortada. O bien aún no habían encontrado su rastro,
o bien la lluvia estaba borrando su olor tan rápido como lo dejaba. En cualquier caso, siguió avanzando. La parada de autobús de la Ruta 7 era una losa de hormigón con un techo de metal oxidado, iluminada por una única luz parpadeante que atraía a las polillas a pesar de la lluvia. Eleanor se derrumbó en el banco y se permitió 60 segundos de descanso, contándolos en su cabeza, porque contar había sido una de sus herramientas de supervivencia en la sala, una forma de estructurar el tiempo cuando éste había perdido todo su significado. A los 57 segundos, aparecieron unos faros en la distancia. Se tensó, preparada para correr si fuera necesario, aunque dónde correría y si su cuerpo cooperaría seguían siendo preguntas sin respuesta. Pero el vehículo que emergió de la lluvia no era un coche de seguridad de Whispering Pine, ni un coche patrulla de la policía. Era un autobús de transporte público, con un letrero que indicaba su destino, Millbrook Central vía County Line. Eleanor no había viajado en autobús en 30 años. No tenía idea de cuál era la tarifa actual, si aún aceptaban efectivo, si las rutas que recordaba aún existían. Pero cuando el autobús se detuvo con un silbido y las puertas se abrieron, subió a bordo como si lo hubiera hecho ayer. La conductora era una mujer corpulenta, con ojos cansados y una etiqueta con el nombre Dolores. Miró a Eleanor, cubierta de barro, empapada por la lluvia, con un mono de trabajo roto sobre lo que claramente era un pijama, y levantó una ceja. «Ha sido una noche dura, cariño. No tienes ni idea». La voz de Eleanor sonó áspera, poco acostumbrada a hablar por encima del murmullo institucional que había cultivado durante décadas. Buscó a tientas en el bolsillo del mono el dinero que había escondido allí. Billetes blandos por el paso del tiempo, monedas que quizá ya ni siquiera estuvieran en circulación. ¿Cuánto cuesta ir a Millbrook? Dolores la estudió durante un largo momento. Eleanor esperó las preguntas, las sospechas, la llamada a la policía que acabaría con todo antes de que empezara. En cambio, Dolores negó con la cabeza y le indicó los asientos con un gesto. «Sal de la lluvia, cariño. Ya nos preocuparemos por la feria más tarde». Eleanor se hundió en un asiento cerca de la parte trasera y vio cómo las luces de los pinos susurrantes desaparecían detrás de ella. El autobús estaba casi vacío. Solo había otros dos pasajeros, un joven con auriculares que no levantaba la vista de su teléfono y una anciana con bolsas de la compra que dormitaba contra la ventana. Por primera vez en 30 años, Eleanor estaba rodeada de gente que no tenía ni idea de quién era. Ningún historial la seguía hasta aquí. No había ningún diagnóstico que la precediera. Era solo otra pasajera cansada en un autobús nocturno, anónima, corriente y libre. Empezó a llorar en silencio, sin dramatismos, solo lágrimas que resbalaban por su rostro manchado de barro, mientras el autobús la llevaba hacia el hogar del que la habían arrebatado. El viaje duró más de lo que Eleanor recordaba, o tal vez su recuerdo de la distancia entre Millbrook y la ciudad simplemente se había desvanecido con los años. El autobús paraba en estaciones que ella no reconocía, en barrios que la última vez que los había visto eran campos. Habían surgido centros comerciales donde antes había granjas. Las carreteras se habían ampliado, renombrado y rediseñado, pero algunas cosas permanecían. Cuando el autobús finalmente giró hacia la antigua carretera comarcal que conducía a Millbrook, Eleanor sintió que se le encogía el corazón al reconocerla. Allí estaba la granja de Henderson, ahora más pequeña, con el viejo granero sustituido por algo prefabricado, pero el muro de piedra que bordeaba la carretera era el mismo muro por el que había pasado 1000 veces. Allí estaba la iglesia metodista, con su campanario blanco visible incluso a través de la lluvia, y su aparcamiento vacío a esa hora. Allí estaba la escuela primaria donde Richard y Patricia habían aprendido a leer, a escribir, a convertirse en los extraños que finalmente la traicionarían. Millbrook Central, anunció Dolores. Fin del trayecto, señores. Eleanor se levantó con paso inestable. Cuando pasó junto al asiento del conductor, le entregó varios billetes a Dolores, más de lo justo, probablemente, pero era lo mínimo que podía ofrecer a esta mujer, que no había hecho ninguna pregunta. «Gracias», dijo Eleanor, «por su amabilidad». Dolores miró el dinero y luego el rostro de Eleanor. Lo que fuera que vio allí pareció conmoverla, porque su expresión se suavizó en algo parecido al reconocimiento. «Ten cuidado ahí fuera, cariño, sea lo que sea de lo que huyas o hacia lo que corras. Espero que encuentres lo que buscas».
Eleanor bajó del autobús a las calles lavadas por la lluvia de la ciudad, que una vez había sido su hogar. Maple Street estaba a 20 minutos a pie de la estación de autobuses. Eleanor lo sabía porque había hecho ese recorrido cientos de veces en su vida anterior para ir a la tienda de comestibles, a la biblioteca o a visitar a vecinos que probablemente habían fallecido o se habían mudado hacía años. 20 minutos a un ritmo normal, con piernas sanas y buen tiempo. Esa noche, bajo la lluvia, con un cuerpo debilitado por 30 años de abandono institucional, le llevó casi una hora, paró 2 veces para descansar, refugiándose bajo los toldos de negocios que no existían cuando recorrió estas calles por última vez. Una cafetería donde antes estaba la ferretería, un estudio de yoga en la antigua tienda Five and Dime. La ciudad había cambiado, como cambian todas las ciudades, volviéndose desconocida aunque su estructura siguiera siendo la misma. Pero Maple Street era exactamente como ella la recordaba. Los viejos robles seguían alineados en la acera, con sus ramas arqueadas sobre sus cabezas, creando un túnel de hojas que sería glorioso en otoño. Las farolas eran del mismo estilo vintage que el ayuntamiento había instalado en 1978, con su cálida luz suavizada por la lluvia. Las casas eran del mismo estilo victoriano y colonial que había definido el barrio desde su construcción en 192 segundos, aunque algunas habían sido pintadas con nuevos colores, renovadas y actualizadas para la vida moderna. Todas excepto una. Eleanor se detuvo. La casa del 742 de Maple Street se encontraba al final de la manzana, apartada de la carretera, detrás de un jardín que se había convertido en un bosque. La pintura blanca que Walter había mantenido con tanto cuidado se había descolorido hasta volverse gris y se desprendía en largas tiras, dejando al descubierto la madera desgastada. Las contraventanas colgaban torcidas y algunas faltaban por completo. El techo del porche se había hundido donde una viga de soporte había cedido, y los escalones de la entrada, donde Eleanor se había sentado con Walter en las tardes de verano para ver luciérnagas y hablar de cosas sin importancia, se habían derrumbado formando un montón de madera podrida. Las ventanas estaban oscuras, algunas rotas, cubiertas con madera contrachapada o láminas de plástico que se habían deteriorado con el paso de los años. La chimenea se inclinaba ligeramente y el techo mostraba parches de revestimiento expuesto donde las tejas se habían volado y nunca se habían reemplazado. Parecía una casa encantada de un cuento infantil, parecía un cadáver, parecía un hogar. Antes de continuar conmigo en este viaje, quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿alguna vez has vuelto a un lugar después de años de ausencia y lo has encontrado exactamente como lo recordabas y completamente transformado? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que Eleanor sintió al estar frente a esa casa, la colisión entre el recuerdo y la realidad, es algo que creo que muchos de nosotros podemos entender. Eleanor se quedó de pie al borde del jardín cubierto de maleza durante mucho tiempo. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna, y los primeros indicios grises del amanecer comenzaban a iluminar el cielo oriental. Quizás le quedaba una hora antes de que el vecindario se despertara, antes de que los madrugadores salieran a recoger los periódicos y se fijaran en una extraña anciana de pie en la calle, mirando fijamente la propiedad abandonada que había sido una curiosidad local durante décadas. Debería moverse. Sabía que debía moverse, pero sus pies no le respondían. Esta era la casa donde había criado a sus hijos, la casa donde había amado a su marido durante 40 años, donde lo había cuidado durante su última enfermedad, donde le había cogido la mano mientras se apagaba y le había prometido que se encargaría de todo. La casa donde sus hijos habían venido a visitarla después del funeral con sus calculadoras y sus tasadores, dividiendo ya una vida que aún no había terminado. La casa donde le habían robado a sí misma. Se encendió una luz en la casa de al lado. La antigua casa de los Henderson, aunque sin duda ya se habían ido, sustituidos por extraños que probablemente habían oído historias sobre la loca que vivía en el 742. Eleanor obligó a sus piernas a moverse, llevándola a través del hueco en la valla oxidada, a través de las malas hierbas que le llegaban a la cintura y le arañaban el mono roto, hasta el lado de la casa donde la puerta de la cocina siempre se atascaba cuando llovía y nunca cerraba bien. La puerta seguía allí, aunque la mosquitera que la cubría hacía tiempo que había desaparecido. Eleanor probó el picaporte, oxidado y resistente,
pero giró. La madera del marco se había hinchado y deformado con el paso de los años, y tuvo que empujar con el hombro. Tuvo que empujar con una fuerza que no sabía que aún poseía, pero la puerta cedió con un gemido de protesta y se abrió hacia adentro. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Moho, podredumbre, el aroma polvoriento y acumulado de décadas de abandono. Debajo de él, más débil, el fantasma de otra cosa. Quizás limón o las hierbas que solía colgar en la ventana de la cocina. El olor de su propia historia, conservado como un espécimen bajo un cristal. Eleanor entró. La cocina estaba destrozada, no solo por el paso del tiempo, aunque éste sin duda había hecho su trabajo. Alguien había estado allí. Probablemente vándalos o ocupas que buscaban refugio a lo largo de los años. Los armarios estaban abiertos. Su contenido hacía tiempo que había sido retirado o esparcido. La nevera tenía la puerta abierta y el interior negro por el moho. La ventana sobre el fregadero estaba rota y las hojas habían entrado volando y formaban una gruesa alfombra sobre el suelo de linóleo. Pero la estructura seguía allí. Los armarios que Walter había construido a mano, con sus bordes cuidadosamente fresados y sus sólidos marcos de arce. El techo de hojalata que había restaurado cuando se mudaron, ahora manchado por el agua, pero que aún conservaba su patrón original de flores y enredaderas estampadas. El rincón del desayuno donde Patricia había hecho sus deberes. Donde Richard había anunciado su compromiso con la primera de sus 3 esposas. Donde Eleanor se había sentado sola después del funeral de Walter y se había preguntado cómo sobreviviría sin él. Había sobrevivido, pero no de la forma que había imaginado. El Eleyanar atravesó la cocina y se dirigió al pasillo, apoyándose en la pared con la mano. El papel pintado que había elegido en 1972, con un sutil estampado de hortensias azules, se había desprendido en láminas, dejando al descubierto el papel más antiguo que había debajo, con un estampado floral amarillo que ya estaba allí cuando compraron la casa. Capas de historia expuestas por la decadencia. El salón estaba aún peor. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando al descubierto el ático y permitiendo que la lluvia lo estropeara todo. Los muebles habían desaparecido, probablemente llevados por sus hijos después de no conseguir la escritura o saqueados por otros a lo largo de los años. Solo quedaban las estanterías empotradas, vacías, con la madera deformada y manchada, pero aún en pie. Las estanterías de Walter, que él mismo había diseñado para enmarcar la chimenea y que había equipado con compartimentos secretos que solo él y Eleanor conocían. A Eleanor se le cortó la respiración, cruzó la habitación, con los escombros crujiendo bajo sus zapatillas empapadas, y se arrodilló ante las estanterías. Sus dedos encontraron el tercer estante desde abajo, el panel que siempre había parecido un respaldo sólido, pero que no lo era. Presionó en la secuencia que Walter le había enseñado. Esquina izquierda, esquina derecha, centro, mantener pulsado durante 3 segundos, y sintió que el mecanismo se liberaba. El panel se abrió, revelando un espacio de unos 60 centímetros de ancho y 45 centímetros de profundidad. Y dentro había una caja metálica con cerradura, con la superficie deslucida por el paso del tiempo, pero por lo demás intacta. Junto a ella, envuelta en plástico que milagrosamente había mantenido la humedad fuera, había un gran sobre de Manila, y debajo de ambos, una cinta de casete en una caja transparente, del tipo que la gente usaba para grabar notas de voz antes de que la era digital las dejara obsoletas. A Eleanor le temblaban las manos mientras los cogía. Walter lo sabía, de alguna manera imposible. Walter sabía que ella lo necesitaría, que alguien intentaría quitarle lo que era suyo, que los hijos que habían criado juntos habían heredado algo más que los valores de sus padres. Primero sacó el sobre y rasgó el plástico para ver los documentos que había dentro. Incluso con la tenue luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas, pudo ver el membrete oficial, los sellos notariales, las fechas y las firmas con la cuidadosa letra de Walter. La primera página era una escritura de propiedad, la escritura original del 742 de Maple Street, registrada en 1962, en la que figuraban Walter James Vance y Eleanor Marie Vance como copropietarios con derecho de supervivencia, no la copia que sus hijos habrían obtenido del condado.
El original con las firmas originales, la certificación notarial original, los sellos de registro originales. La segunda página era una carta. Eleanor entrecerró los ojos para leer la letra de Walter. Familiar incluso después de todos estos años. Mi querida Ellie, si estás leyendo esto, no me equivoqué con ellos. Lo siento. Esperaba que mis sospechas sobre las deudas de Richard y las intrigas del marido de Patricia fueran solo paranoias de un anciano. Pero he visto cómo miran esta casa, cómo calculan su valor como si fuera solo otra cifra en una hoja de cálculo en lugar de 40 años de nuestras vidas. Todo lo que necesitas está aquí. La escritura, nuestros registros financieros y, Ellie, espero que nunca necesites esto. Grabaciones de conversaciones que tuve con Richard. Él no sabía que las estaba grabando, lo que podría hacerlas inadmisibles en un tribunal, pero mostrarán a cualquiera que las escuche exactamente en qué tipo de hombre se convirtió nuestro hijo. También hay una carta del Dr. Brennan. Richard la dejó aquí por error después de una de sus visitas. Creo que ni siquiera se dio cuenta de que se le cayó. Habla de acuerdos y consideraciones. No sé exactamente qué significa, pero sé que no es nada bueno. Te quiero, Ellie. Te he querido desde que tenía 22 años y entraste en la tienda de mi padre buscando a alguien que te arreglara una silla rota. Siento no haber podido protegerte mejor, pero quizá esto te ayude. Siempre tuyo, Walter. La carta estaba fechada 6 meses antes del infarto de Walter, 6 meses antes de que él muriera y dejara a Eleanor sola con los niños que habían estado esperando. Ella ahora entendía exactamente este momento. Dejó la carta a un lado con manos temblorosas y abrió la caja fuerte. Dentro había dinero, efectivo, en fajos y viejo, pero aún válido. Eleanor no lo contó, pero había docenas de billetes. Cientos, tal vez. Un fondo de emergencia del que Walter nunca le había hablado, tal vez porque sospechaba que si los niños sabían de su existencia, encontrarían la manera de reclamarlo. También había fotografías viejas, con los bordes curvados por el paso del tiempo, que mostraban a Richard y Patricia de niños, inocentes, felices, antes de que algo les saliera mal, y una fotografía que le cerró la garganta a Eleanor, ella y Walter el día de su boda, jóvenes y esperanzados, sin saber lo que les deparaba el futuro, pero fue el último objeto lo que le cortó la respiración por completo. Una carta del Dr. Harold, con el membrete médico de Brennan, fechada el 3 de enero de 1994, 11 días antes del ingreso de Eleanor, dirigida a Richard Vance. Richard, según nuestro acuerdo, he revisado la documentación que me proporcionaste sobre los supuestos síntomas de tu madre. Quiero dejar claro que lo que describes no constituye motivo para un internamiento involuntario según los criterios diagnósticos estándar. Sin embargo, dadas las circunstancias que has descrito y la consideración económica que hemos discutido, estoy dispuesto a realizar una evaluación que respalde tu petición. La tarifa que acordamos debe entregarse antes de la fecha de la evaluación, solo en efectivo, tal y como se acordó. Una vez que el internamiento sea definitivo y permanente, esperaré el segundo pago. Asegúrate de que tu hermana esté presente durante la evaluación para corroborar tu relato. La coherencia y el testimonio de la familia son esenciales para que la documentación sea válida. Confío en que esto resolverá tus preocupaciones sobre la situación de la propiedad. H. Brennan, M.D. Eleanor leyó la carta 3 veces. Su visión se nubló por las lágrimas, el agotamiento o la conmoción. No sabía decirlo. Ahí estaba, la prueba escrita en blanco y negro, innegable y condenatoria. Sus hijos habían pagado a un médico para que la encerrara. Lo habían planeado, habían discutido los honorarios, habían acordado los detalles, habían coordinado los testimonios. No era una decisión tomada en el calor del momento por una preocupación genuina, sino un robo calculado disfrazado con el lenguaje de la salud mental. 30 años de su vida, compagados con un soborno. El sol estaba saliendo, una pálida luz se filtraba a través de las ventanas rotas e iluminaba la ruina de todo lo que una vez había sido su hogar. Eleanor se sentó en el suelo de su salón destrozado, rodeada de daños causados por el agua y escombros, sosteniendo la prueba que podía liberarla, o al menos demostrar que nunca había merecido estar encerrada. No sabía qué hacer a continuación. Tenía 73 años, estaba agotada, herida y empapada hasta los huesos. Seguramente las autoridades ya la estarían buscando.
No tenía identificación ni recursos más allá del dinero en efectivo que había en la caja fuerte de Walter. No tenía aliados en un mundo que había seguido adelante sin ella, pero tenía pruebas y tenía un nombre, el del Dr. Harold Brennan, y tenía 30 años de rabia, cuidadosamente acumulada, esperando este momento. Eleanor Vance reunió los documentos, los guardó cuidadosamente en la caja fuerte y comenzó a planear. Eleanor ha encontrado lo que buscaba, pero descubrir la verdad es solo el principio. En la siguiente parte, tendrá que decidir qué hacer con ella, y el camino desde una casa condenada al derrumbe hasta un tribunal es más largo de lo que se podría pensar. Si te interesa la lucha de Eleanor por la justicia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo que hizo a continuación requirió más valor que la propia huida. Tercera parte, la guerra silenciosa. Eleanor pasó la primera noche en su propia casa por primera vez en 30 años, durmiendo en el sótano. No por elección propia, sino porque las plantas superiores estaban demasiado expuestas, demasiado visibles a través de las ventanas rotas para cualquiera que pudiera estar buscando a un paciente psiquiátrico desaparecido. Pero el sótano, al que se accedía por una puerta de la cocina que todavía estaba cerrada con llave por dentro, ofrecía oscuridad y ocultación. Walter lo había terminado él mismo en 1975, instalando paredes y suelos adecuados, un pequeño cuarto de baño que ya no funcionaba, y armarios empotrados que habían sobrevivido a los años de abandono mucho mejor que las habitaciones de arriba. Encontró mantas en uno de esos armarios, mohosas y roídas por los ratones, pero secas. Encontró velas en otro, junto con cerillas que aún funcionaban después de décadas en su lata sellada. Incluso encontró conservas en las estanterías del lavadero. Las etiquetas estaban tan descoloridas que no se atrevió a comerlas, pero le recordaron que esta casa había estado preparada en su día para emergencias. Walter siempre había creído en estar preparado. Esa primera noche, Eleanor no durmió, sino que se derrumbó. Su cuerpo había llegado al límite. La huida, el viaje, la devastación emocional de ver su hogar en ruinas, la conmoción de descubrir las pruebas de Walter. Se tumbó en el suelo de hormigón, envuelta en mantas roídas por los ratones, aferrando la caja fuerte a su pecho como una niña con un peluche, y dejó que el agotamiento la arrastrara. Soñó con Walter, no con el Walter enfermo de sus últimos meses, sino con el Walter joven que había construido esta casa con sus propias manos, que había bailado con ella en la sala de estar vacía antes de que tuvieran muebles, que había sostenido a sus bebés y le había prometido que todo saldría bien. En el sueño, él estaba de pie en la cocina, sano y salvo, y cuando ella intentó alcanzarlo, él sonrió y dijo, «Lo has encontrado, Ellie. Ahora termínalo». Se despertó en silencio, con la luz grisácea filtrándose por las pequeñas ventanas del sótano. Todos los músculos de su cuerpo gritaban mientras se obligaba a incorporarse. El arañazo que le había hecho la valla en la espalda había formado una costra, pero le dolía y amenazaba con infectarse. La rodilla izquierda se le había hinchado hasta alcanzar casi el doble de su tamaño normal. Le dolía el pecho con cada respiración. No era el corazón, pensó, sino la simple tensión de un cuerpo llevado mucho más allá de sus capacidades. Necesitaba atención médica. Necesitaba comida, agua limpia, ropa limpia. Necesitaba volver a ser invisible, al menos el tiempo suficiente para decidir cuál sería su próximo paso. Pero primero, necesitaba comprender exactamente lo que tenía. A la luz de las velas, Eleanor extendió los documentos de Walter por el suelo del sótano y los estudió con la atención sistemática que había perfeccionado durante 30 años de no tener nada con qué comparar. No hacía más que observar. La escritura original era exactamente lo que parecía, una prueba de propiedad anterior a cualquier documento que sus hijos pudieran haber presentado. Por sí sola, no sería suficiente para reclamar la propiedad, no sin el proceso legal adecuado, pero establecía su posición. Tenía derecho a estar allí. Era su casa. La carta de Walter era desgarradora, pero no constituía una prueba. Las sospechas de un marido sobre sus hijos, por muy acertadas que fueran, no se sostendrían en un tribunal, pero proporcionaban un contexto, una narrativa que alguien podría encontrar convincente si él encontraba a alguien dispuesto a escucharla. Los registros financieros eran más útiles de lo que había pensado inicialmente. Walter había llevado una contabilidad meticulosa de cada dólar que entraba y salía de su hogar,
remontándose a 1962. Al cotejarlos con el calendario de visitas y solicitudes de préstamos de Richard, se dibujaba la imagen de un hijo que había estado desangrando económicamente a sus padres durante años antes de que murieran, o, en el caso de Eleanor, antes de que la hicieran desaparecer. Pero la joya de la corona era la carta del Lord Brennan. Eleanor la leyó de nuevo a la luz de las velas, analizando cada palabra. Según nuestro acuerdo, por motivos económicos, hablamos solo de dinero en efectivo. El segundo pago no era ambiguo, no estaba abierto a interpretación. Se trataba de un profesional médico que aceptaba explícitamente falsificar una evaluación psiquiátrica a cambio de dinero. La cinta de casete no podía verificarla, no tenía forma de reproducirla, ningún dispositivo que aceptara ese formato obsoleto. Pero si la carta de Walter era precisa, contenía conversaciones grabadas con Richard, quizá confesiones, o simplemente pruebas de su carácter que podrían respaldar su caso. Necesitaba ayuda profesional de personas que entendieran el sistema legal y pudieran traducir sus pruebas en acciones, y necesitaba permanecer oculta mientras la encontraba. Eleanor permaneció en el sótano durante 3 días. Racionó el dinero de la caja fuerte de Walter y solo se aventuraba a salir por la noche para comprar provisiones en una gasolinera a las afueras de la ciudad. El joven dependiente apenas la miró. Solo era otra anciana desaliñada que compraba galletas y agua embotellada con billetes arrugados. Nadie memorable, nadie digno de mención. Durante el día dormía, se recuperaba y hacía planes. Su cuerpo se recuperaba lentamente de la huida, aunque la rodilla seguía hinchada y el arañazo de la espalda se había enrojecido, lo que le preocupaba. Necesitaba antibióticos, pero para conseguirlos necesitaba una receta o ir al hospital, y los hospitales implicaban preguntas que no podía responder. La tercera noche, encontró lo que buscaba. La biblioteca pública de Millbrook ahora tenía ordenadores. Los había visto a través de la ventana durante uno de sus paseos nocturnos por la ciudad. Filas de pantallas brillando en el edificio a oscuras. Recordaba que la biblioteca siempre había abierto temprano para dar cabida a los viajeros que querían leer los periódicos antes de ir al trabajo. Si la tradición se había mantenido, podría tener acceso a información que le ayudara a planear su próximo movimiento. A las 6:47 de la mañana de su cuarto día de libertad, Eleanor Vance entró por la puerta principal de la biblioteca pública de Millbrook por primera vez en 30 años. La biblioteca había cambiado, pero no tanto como ella temía. El catálogo de fichas había desaparecido, sustituido por terminales informáticos, y el viejo mostrador de madera se había modernizado con escáneres y sistemas electrónicos. Pero la estructura era la misma, los techos altos, las ventanas grandes, el olor a libros y papel viejo que había sido su refugio durante los largos años de la enfermedad de Walter. Una joven estaba sentada en el mostrador de referencia, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta y una taza de café humeante junto al teclado. Levantó la vista cuando Eleanor entró y su expresión cambió, no por reconocimiento, sino por preocupación. Señora, ¿se encuentra bien? Eleanor se vio reflejada en la puerta de cristal al cerrarse. Tenía exactamente el aspecto que correspondía a alguien que había dormido en un sótano durante 3 días, con la ropa rota y sucia, y el pelo sin lavar en casi una semana. Parecía una vagabunda, parecía una loca, parecía alguien que debería estar en un pabellón psiquiátrico. «Estoy bien», dijo Eleanor, esforzándose por mantener la voz firme. «Solo necesito usar un ordenador y quizá», dudó, encontrar información sobre los servicios de asistencia jurídica de la zona. La joven, cuyo nombre era María según la etiqueta que llevaba en la camiseta, la observó durante un largo rato. Eleanor se preparó para las preguntas, las sospechas, la llamada a las autoridades que lo acabaría todo. En cambio, María dijo, «Los ordenadores están al fondo, la primera hora es gratis», y se agachó debajo de su escritorio, sacó una barrita de cereales y la deslizó por el mostrador. «Parece que te vendría bien». Eleanor cogió la barrita con las manos ligeramente temblorosas. «Gracias. Asistencia jurídica», continuó María como si no acabara de realizar un acto de inesperada amabilidad. «La oficina del condado cerró hace 3 años. Recortes presupuestarios, pero hay una organización sin ánimo de lucro llamada Justice Works a unos 20 minutos de aquí. Se ocupan de casos de personas que no pueden permitirse un abogado, sobre todo asuntos civiles. Disputas sobre viviendas, prestación, apelaciones, ese tipo de cosas. Disputas sobre viviendas, Eleanor.
Puede que sea justo lo que necesito. María escribió la dirección en un trozo de papel y se lo entregó. Abren a las 9:00. El autobús pasa cada media hora por la parada de fuera. Hizo una pausa y miró a Eleanor a los ojos. Sea lo que te esté pasando, espero que encuentres ayuda. Todo el mundo merece tener a alguien de su lado. Eleanor guardó la dirección en el bolsillo junto con la barrita de cereales y se dirigió a los ordenadores que había al fondo. El ordenador le resultaba familiar y extraño a la vez. Los había utilizado ocasionalmente antes de su ingreso, pero la tecnología había evolucionado hasta quedar irreconocible. Tardó 20 minutos solo en averiguar cómo abrir el navegador web y otros 10 en llegar a un motor de búsqueda. Pero, al final, sus dedos encontraron el ritmo y empezó a investigar. Descubrió que el Dr. Harold Brennan se había jubilado de Whispering Pines en 2008, 14 años después de su ingreso en prisión. A lo largo de los años, había sido objeto de varias denuncias por negligencia, aunque ninguna había dado lugar a sanciones significativas. Ahora tenía 81 años y vivía en una comunidad de jubilados a unos 50 kilómetros de distancia, presumiblemente disfrutando de los frutos de una carrera que había incluido, entre otras cosas, encarcelar a mujeres inocentes para obtener beneficios económicos. Su hijo, Richard, era más difícil de localizar. Los resultados de la búsqueda sugerían que se había declarado en quiebra 2 veces en los últimos 20 años. Se había divorciado 3 veces y se había mudado con frecuencia. Se desconocía su dirección actual, al menos por lo que Eleanor pudo encontrar en los registros públicos. Pero a Patricia le había ido bien. Su hija era ahora una destacada promotora inmobiliaria de la ciudad, con una página web en la que aparecían fotografías profesionales y una lista de clientes que incluía propiedades de lujo valoradas en millones. Eleanor se quedó mirando la cara sonriente de Patricia en la pantalla. Ahora tenía 68 años, llevaba el pelo plateado peinado profesionalmente y lucía joyas que costaban más de lo que había valido la casa de Eleanor en 1994. Patricia había construido un imperio, presumiblemente sobre la base de lo que había conseguido robar a sus padres antes de que el internamiento de Eleanor hiciera innecesarios nuevos robos. Pero la propiedad en sí nunca se había transferido. Eleanor encontró la base de datos del registrador del condado y buscó hasta que localizó los registros de 742 Maple Street. La casa seguía figurando a nombre de Eleanor Marie Vance, con una nota que indicaba que la propiedad estaba en litigio pendiente de resolución. A lo largo de los años se habían presentado múltiples reclamaciones contra ella, impuestos sobre la propiedad impagados, multas por incumplimiento de la normativa, pero nadie había conseguido reclamarla porque la escritura original, la que se habría necesitado para transferir la propiedad, había estado escondida en el compartimento secreto de Walter todo ese tiempo. Eleanor imprimió todo lo que pudo encontrar: los registros de la propiedad, la información sobre Brennan, los listados de empresas de Patricia. Gastó casi todas las monedas que le quedaban en la impresora de la biblioteca, pero cuando terminó, tenía una pila de documentos que, combinados con las pruebas de Walter, contaban una historia. Ahora solo necesitaba a alguien dispuesto a ayudarla a contarla. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a un sistema que parecía diseñado para silenciarte? ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que todo el mundo te decía que abandonaras? La batalla de Eleanor acaba de empezar y va a necesitar toda la fuerza que ha acumulado durante 30 años de espera. Justice Works ocupaba un local comercial reconvertido en un centro comercial entre un salón de manicura y una oficina de preparación de impuestos. El letrero estaba pintado a mano, ligeramente torcido, y la sala de espera contenía sillas desiguales y una cafetera que parecía más vieja que Eleanor. En otras palabras, era exactamente el tipo de lugar donde alguien podría escucharla. El recepcionista era un joven de mirada amable y un ligero acento que Eleanor no lograba identificar. ¿Tiene cita? No, pero tengo... Eleanor dudó, tratando de resumir 30 años de injusticia en una frase. Tengo una situación complicada y pruebas de los delitos cometidos contra mí. Necesito ayuda legal. El joven la observó durante un momento, fijándose en su aspecto desaliñado, su evidente agotamiento y la bolsa de plástico que contenía sus preciados documentos y que apretaba contra su pecho. «Tome asiento», le dijo. «Veré si alguien puede atenderla». Eleanor se sentó,
Las sillas eran incómodas, pero después de 30 años de mobiliario institucional, apenas lo notó. Observó a otros clientes ir y venir. Una mujer con 3 niños a cuestas discutiendo sobre la manutención de los hijos. Un anciano confundido sobre sus prestaciones de Medicare. Una joven pareja que se enfrentaba al desahucio. Las emergencias cotidianas de la vida cotidiana se desarrollaban en esta oficina destartalada donde, al parecer, alguien todavía se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Pasó casi una hora antes de que la recepcionista la llamara. Señorita Vance, Chen la recibirá ahora. Margaret Chen tenía quizás 35 años, con rasgos afilados y ojos aún más afilados que evaluaban a Eleanor con evidente curiosidad. Su oficina era pequeña pero organizada, con títulos de derecho en la pared y expedientes apilados en montones ordenados en todas las superficies disponibles. Por favor, siéntese, le indicó con un gesto hacia una silla frente a su escritorio. Carlos me ha dicho que tiene una situación complicada. ¿Por qué no empieza por el principio? Eleanor había ensayado este momento en el sótano, tratando de encontrar las palabras que transmitieran la verdad sin hacerla parecer exactamente el tipo de persona que pertenecía a un pabellón psiquiátrico. Ahora, frente a esta joven de mirada penetrante y títulos de derecho, descubrió que las palabras ensayadas se le habían escapado. Hace 4 días escapé del hospital psiquiátrico Whispering Pine, dijo en su lugar. Mis hijos me internaron allí hace 30 años, sobornando a un médico para que me declarara mentalmente incompetente y así poder robarme mis propiedades. Tengo pruebas y quiero recuperar lo que es mío. La expresión de Margaret Chen no cambió. No cogió el teléfono, no llamó a seguridad, no descartó a Eleanor por delirante. Simplemente cogió un bloc de notas y un bolígrafo. Cuénteme todo, dijo desde el principio, y Eleanor lo hizo. Habló durante casi 2 horas, interrumpida solo por las preguntas ocasionales de Margaret, que aclaraba detalles, pedía fechas y preguntaba por la documentación. Sacó los documentos de Walter uno por uno, explicando qué era cada uno y cómo lo había encontrado. Le entregó la carta de Elder Brennan, observando el rostro de Margaret mientras la leía, viendo el ligero fruncido alrededor de sus ojos, que sugería que la joven abogada entendía exactamente lo que estaba viendo. Cuando Eleanor finalmente terminó, tenía la garganta irritada y le temblaban las manos. Nunca le había contado esta historia a nadie que realmente la escuchara. 30 años de silencio, roto en una oficina de un centro comercial con luz fluorescente y una cafetera que hacía ruidos extraños en un rincón. Margaret dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Señora Vance, dijo con cautela, quiero ser sincera con usted. Lo que está describiendo, aunque solo la mitad sea cierto, implica múltiples delitos graves. Soborno, conspiración, fraude, detención ilegal. No son asuntos menores. Sé que muchos de estos delitos han prescrito. El Lord Brennan no puede ser procesado penalmente por aceptar un soborno hace 30 años, ni siquiera con pruebas escritas. Sus hijos, dependiendo de lo que hicieran exactamente, también pueden estar protegidos por el paso del tiempo. Eleanor sintió un escalofrío en el pecho. Entonces, ¿no hay nada que puedas hacer? Yo no he dicho eso. Margaret volvió a coger la carta del Dr. Brennan y la estudió. Puede que no se puedan presentar cargos penales, pero no necesariamente se descartan las acciones civiles y, lo que es más importante, el internamiento indebido en sí mismo, si podemos demostrarlo, puede darnos motivos para impugnar todo lo que siguió. Las hipotecas, los impuestos impagados, su situación actual como fugitiva de un centro en el que nunca debería haber sido internada. ¿Cómo lo demostramos? Margaret sonrió con tristeza. Ahí es donde se complica. Tendríamos que demostrar que la evaluación del Dr. Brennan fue fraudulenta, que tus hijos prestaron falso testimonio y que no existía ninguna base médica legítima para tu internamiento. Se necesitarían testigos expertos, posiblemente otros pacientes que sufrieran injusticias similares. Documentación del patrón de comportamiento de Brennan. Estuve allí durante 30 años, dijo Eleanor en voz baja. Lo vi todo. Recuerdo a otros pacientes, otras personas que no debían estar allí, que fueron internadas por razones que no tenían sentido, herencias que desaparecieron, familiares que las visitaron una vez y nunca volvieron. Los ojos de Margaret se agudizaron. ¿Tiene nombres? Tengo recuerdos. Si esas personas siguen vivas, si siguen internadas, no lo sé. Es un comienzo. Margaret se levantó y se dirigió a su archivador.
Tengo que dejar algo claro, señora Vance. Soy una abogada en una oficina sin ánimo de lucro que se ocupa de cientos de casos al año. No tengo los recursos para enfrentarme a un hospital, a un médico y a sus hijos a la vez. Esto tendría que ser algo más grande que solo yo. ¿Qué quiere decir? Margaret se volvió hacia ella con expresión pensativa. Quiero decir que para que esto funcione, para que usted tenga alguna posibilidad real de obtener justicia, esta historia debe contarse, no solo en un tribunal, sino públicamente. El tipo de abuso sistémico que usted describe, si es cierto, no ocurrió en el vacío. Otras personas lo permitieron. Otras personas lo sabían. Y otras personas podrían estar dispuestas a hablar si entendieran que no están solas. Sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio y se la entregó a Eleanor. Hay una periodista con la que he trabajado antes. Joven, ambiciosa, especializada en corrupción institucional. El año pasado publicó una noticia sobre una residencia de ancianos que drogaba a los pacientes para mantenerlos dóciles. Entiende cómo funcionan estos sistemas y no le dan miedo a las personas poderosas que quieren permanecer ocultas. Eleanor miró la tarjeta. Sarah Okonkwo, periodista de investigación, The Millbrook Independent. ¿Quiere que acuda a la prensa? Quiero que lo considere. Las pruebas que tiene son convincentes, pero no están completas. Una periodista puede investigar de formas que yo no puedo. Entrevistar a personas, solicitar registros, presionar a las instituciones que prefieren mantener sus secretos. Y, francamente, señora Vance, la atención pública podría ser su mejor protección en este momento. ¿Protección? Margaret tenía una expresión seria. En este momento eres una fugitiva de un centro psiquiátrico. Lo más fácil para todos los involucrados sería que desaparecieras discretamente, que te encontraran, te devolvieran y te medicaran hasta que no pudieras contarle a nadie lo que sabes. Pero si su historia se hace pública, si la gente presta atención, eso se vuelve mucho más difícil. Eleanor pensó en los perros que había oído la noche de su fuga. Pensó en los celadores de Whispering Pines, los que parecían casi temer a ciertos pacientes, los que sabían cosas que no debían saber. Pensó en 30 años de observar, esperar y sobrevivir. ¿Cuándo puedo conocerla?, le preguntó Eleanor a la periodista. Margaret sonrió. Haré una llamada. Sarah Okonkwo llegó a Justice Works 3 horas más tarde, con una bolsa de ordenador colgada al hombro y una mirada de emoción apenas contenida en el rostro. Era más joven de lo que Eleanor esperaba, de unos 20 y tantos años, con el pelo natural cortado al ras y unos ojos que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Le estrechó la mano a Eleanor con un apretón firme pero sin agresividad, y se sentó frente a ella sin la cautelosa distancia que la gente suele mantener cuando se enfrenta a alguien que ha pasado 30 años en un pabellón psiquiátrico. Señora Vance, dijo, Margaret me ha dicho que tiene pruebas de algo importante. Me gustaría escuchar su historia, toda ella, con sus propias palabras. Y quiero que sepa que, sea lo que me cuente, no publicaré nada sin su consentimiento. Pero si lo que describe es real, es exactamente el tipo de historia que hay que contar. Eleanor ya le había contado su historia una vez ese mismo día, pero la volvió a contar, y esta vez, con las preguntas de Sarah indagando en los detalles que a Margaret no se le había ocurrido preguntar, surgieron nuevos datos, los nombres de otros pacientes que Eleanor había conocido. Mujeres y hombres cuyas circunstancias parecían sospechosas, cuyas familias los habían visitado una vez y habían desaparecido, cuyas propiedades habían cambiado de manos misteriosamente, los celadores que habían sido amables y los que habían sido crueles, y lo que esa crueldad había ocultado, los medicamentos que habían mantenido a todos dóciles, el papeleo que siempre estaba fuera de su alcance, las sutiles formas en que Whispering Pines había mantenido el control sobre personas que nunca deberían haber estado allí en primer lugar. Cuando terminó, Sarah se recostó en su silla con una expresión que Eleanor no pudo descifrar. Señora Vance, dijo lentamente, llevo 5 años investigando los abusos institucionales. He visto registros falsificados, pacientes drogados, explotación financiera. Pero lo que usted describe, si puedo verificarlo, es sistémico. No se trata de un médico malo o de un administrador corrupto. Se trata de un patrón de uso del sistema psiquiátrico para hacer desaparecer a personas inconvenientes. Lo sé, dijo Eleanor. Lo he vivido. Sarah se inclinó hacia adelante.
Esto es lo que necesito de usted. Necesito acceso a sus documentos, copias, no originales. Necesito permiso para investigar a Lord Brennan, a sus hijos y a cualquier otra persona que pueda haber estado involucrada. Y necesito que confíe en mí, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, porque esto se va a poner difícil antes de mejorar. Y a cambio, me aseguraré de que el mundo sepa lo que te pasó. No como una historia de Saab, no como un artículo de interés humano, sino como periodismo, basado en pruebas, verificado, imposible de descartar como los desvaríos de una mujer perturbada. Haré que respondan por lo que hicieron. Eleanor pensó en los 30 años que había pasado siendo ignorada, silenciada, borrada. Pensó en la carta de Walter, en su fe en que ella encontraría las pruebas y terminaría lo que él no pudo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Sarah sonrió. No era una sonrisa amable, sino feroz. La sonrisa de alguien que había encontrado la historia que estaba esperando. Empezamos con el Dr. Harold Brennan, dijo, y averiguamos cuántas otras Eleanor Vances hay por ahí, esperando a que alguien las escuche por fin. La investigación duró 3 meses. 3 meses en los que Sarah Okonkwo revisó registros, entrevistó a antiguos miembros del personal y localizó a familias que habían perdido a seres queridos en Whispering Pines en circunstancias sospechosas. 3 meses en los que Margaret Chen presentó mociones, impugnó el estado de internamiento de Eleanor y construyó un caso civil que crecía con cada semana que pasaba. 3 meses en los que Eleanor se escondió a plena vista, viviendo en una pequeña habitación encima de la oficina de Justice Works que Margaret había organizado discretamente, comiendo las comidas que le proporcionaban los miembros del personal que habían llegado a creer en su causa. Durante esos 3 meses, Eleanor descubrió que no estaba sola. Sarah encontró otros 17 casos con patrones similares al de Eleanor, pacientes internados por pruebas cuestionables, cuyas familias habían obtenido posteriormente el control de sus bienes. Algunos de esos pacientes habían muerto en Whispering Pines, y sus muertes se atribuyeron a causas naturales que nadie se había molestado en investigar. Otros habían sido liberados años más tarde, destrozados y medicados para que obedecieran, incapaces de articular lo que se les había hecho. Unos pocos, como Eleanor, simplemente habían sido olvidados, almacenados en el sistema hasta que se volvieron invisibles. La firma del Dr. Harold Brennan aparecía en todos y cada uno de sus documentos de internamiento. No solo era corrupto, le dijo Sarah a Eleanor una noche, mientras extendía los documentos sobre la mesa de reuniones de Justice Works. Dirigía un negocio. Las familias acudían a él, o él acudía a ellas con una propuesta. Por el precio adecuado, hacía desaparecer a su incómodo familiar en el sistema psiquiátrico de forma legal, limpia y con toda la documentación necesaria. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? La gente sí se dio cuenta. A lo largo de los años se presentaron denuncias e investigaciones que no llegaron a ninguna parte. Pero Brennan tenía conexiones, administradores de hospitales que miraban para otro lado, funcionarios del condado que le debían favores, y las familias que utilizaban sus servicios tenían todos los motivos para guardar silencio. Sarah tenía una expresión sombría. El sistema psiquiátrico se basa en la suposición de que no se puede confiar en los pacientes. Una vez que te etiquetan como enfermo mental, todo lo que dices se convierte en sospechoso. Es el crimen perfecto. Eleanor pensó en todas las veces que había intentado contarle la verdad a alguien, todas las veces que la habían tachado de delirante, todas las veces que sus protestas habían quedado anotadas en su historial como prueba de su continua inestabilidad. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Sarah, lo hacemos público. La noticia se publicó un martes por la mañana a principios de primavera. El artículo de Sarah apareció en la portada del Millbrook Independent Above the Fold, con un titular que Eleanor leyó 3 veces antes de creer que era real. 30 años de silencio. Cómo un médico local encarceló a pacientes inocentes para obtener beneficios. El artículo era exhaustivo, meticuloso y devastador. Detallaba el caso de Eleanor de principio a fin, el ingreso sospechoso, el soborno documentado con la propia letra de Brennan, los 30 años de encarcelamiento injusto, pero no se detuvo ahí. Nombró a otras víctimas, otras familias, otras vidas destruidas por un sistema que se había corrompido desde dentro. Al mediodía, la noticia había sido recogida por los medios de comunicación regionales. Por la noche, era nacional.
Eleanor lo vio desarrollarse desde la oficina de Justice Works, rodeada de Margaret y Sarah, y del pequeño equipo de voluntarios que se habían convertido en su insólita familia durante los últimos 3 meses. La televisión mostraba a los periodistas frente a Whispering Pines exigiendo declaraciones a los administradores que de repente se habían vuelto inaccesibles. Mostraba la comunidad de jubilados del Dr. Brennan, donde se había atrincherado en su apartamento y se negaba a hacer comentarios. Mostraba la oficina inmobiliaria de Patricia Vance, con las puertas cerradas y las luces apagadas, y mostraba el 742 de Maple Street, su casa, su hogar, abandonado y a la espera. Mientras, un reportero explicaba que la propiedad seguía legalmente a nombre de Eleanor Vance, a pesar de 30 años de intentos de robo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Sarah, sentada a su lado. Eleanor consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Cómo se sentía ella? Después de 30 años de silencio, 30 años de que le dijeran que estaba loca, 30 años de que le negaran y rechazaran su realidad, ¿cómo se suponía que debía sentirse ahora que el mundo finalmente la escuchaba? Me siento, dijo lentamente, como si finalmente se me permitiera volver a existir. Las consecuencias legales se desarrollaron durante las semanas siguientes. El Dr. Harold Brennan, confrontado con las pruebas de sus delitos, sufrió un derrame cerebral 2 días después de la publicación del artículo. Sobrevivió, pero quedó incapacitado para hablar con claridad. Una cruel ironía que Eleanor observó sin satisfacción. No se le imputarían cargos penales. El plazo de prescripción había expirado hacía mucho tiempo, pero Margaret presentó demandas civiles en nombre de Eleanor y otras 6 víctimas, reclamando una indemnización que probablemente consumiría lo que quedaba del patrimonio de Brennan. Más importante aún, la Junta Médica Estatal inició una investigación que finalmente daría lugar a la revocación de su licencia. Quizás fuera un gesto simbólico, pero importante para las familias que habían pasado décadas preguntándose si eran las únicas que conocían la verdad. Richard Vance resultó más difícil de localizar. Al parecer, el hijo de Eleanor había visto la cobertura de las noticias y había huido, dejando tras de sí una estela de deudas impagadas y acreedores enfadados. Margaret sospechaba que había abandonado el estado, quizás incluso el país. Había una orden de arresto contra él, no por el internamiento indebido de Eleanor, sino por los delitos financieros que la investigación de Sarah había descubierto. Años de fraude, malversación y falsificación que no tenían nada que ver con su madre, sino con el carácter que le había llevado a traicionarla en primer lugar. Patricia era otro asunto. La hija de Eleanor no había huido. Había contratado abogados caros, del tipo que cobraban más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana, y había publicado un comunicado en el que expresaba su conmoción y consternación por las acusaciones contra su difunta colega, la doctora Brennan. Negó cualquier implicación en el internamiento de su madre, afirmó que había sido engañada por su hermano y por la doctora en la que confiaba, y se posicionó como otra víctima de un terrible malentendido. «Está mintiendo», dijo Eleanor con rotundidad, mientras leía la declaración en la oficina de Margaret. «Ella estaba allí», testificó. «Me miró a los ojos y le dijo a ese médico que yo era peligrosa». «Lo sé», respondió Margaret, «y lo vamos a demostrar». La declaración tuvo lugar un jueves por la tarde a finales de abril, en una sala de conferencias de la oficina de Margaret, que se había transformado en una sala de audiencias improvisada. Patricia llegó con su equipo legal, 3 abogados con trajes caros, llevando maletines que probablemente costaban más que los gastos mensuales de Eleanor durante los 30 años que había estado encarcelada. Vestía de forma conservadora, con el pelo plateado recogido y una expresión cuidadosamente compuesta que podía interpretarse como preocupación o como desprecio. No miró a Eleanor cuando entró en la sala. «Señora Patricia Vance Morrison». Margaret comenzó una vez que se completaron los trámites preliminares. «Usted estuvo presente en la evaluación psiquiátrica de su madre el 14 de enero de 1994. ¿Es eso correcto?». El abogado principal de Patricia objetó, alegando irrelevancia. Margaret lo desestimó con suavidad. Se trataba de una declaración, no de un juicio, y las reglas eran diferentes. Patricia se vio obligada a responder. «Estuve presente», dijo con cautela. «Me preocupaba el bienestar de mi madre.
Y durante esa evaluación, usted proporcionó testimonio al Dr. Brennan sobre los supuestos síntomas de su madre. ¿Qué le dijo? Patricia recitó las mismas mentiras que había contado hacía 30 años. Los episodios paranoicos, la confusión, los arrebatos agresivos. Su voz era firme, ensayada, como si hubiera practicado ese momento frente al espejo hasta que se convirtiera en algo natural. Eleanor escuchaba sin expresión. Ya había oído esas mentiras antes. Había vivido con sus consecuencias durante 3 décadas. Señora Vance Morrison, continuó Margaret, voy a mostrarle un documento. Se trata de una carta escrita por el Dr. Harold Brennan a su hermano Richard, con fecha del 3 de enero de 1994, 11 días antes de la evaluación de su madre. Por favor, lea en voz alta la parte resaltada. La compostura de Patricia vaciló. Miró a sus abogados, que se miraron entre sí y luego miraron el documento que Margaret estaba deslizando por la mesa. No veo por qué esto es relevante. Léalo, por favor. Patricia tomó la carta. Eleanor notó que sus manos temblaban ligeramente. Según nuestro acuerdo, Patricia leyó, con la voz perdiendo la firmeza ensayada. He revisado la documentación que me ha proporcionado sobre los supuestos síntomas de su madre. Quiero dejar claro que lo que describe no constituye motivo para un internamiento involuntario según los criterios diagnósticos estándar. Sin embargo, dadas las circunstancias que ha expuesto y la consideración económica que hemos discutido, estoy dispuesta a realizar una evaluación que respalde su petición. Dejó de leer. Continúe, por favor. Margaret dijo. La voz de Patricia era ahora apenas un susurro. Asegúrese de que su hermana esté presente durante la evaluación para corroborar su relato. La coherencia en el testimonio familiar es esencial para que la documentación sea válida. La sala quedó en silencio. Señora Vance Morrison, dijo Margaret en voz baja, esta carta indica que usted no solo estuvo presente en la evaluación de su madre, usted fue cómplice en un plan para internarla falsamente con el fin de que usted y su hermano pudieran tomar el control de sus propiedades. ¿Lo niega? Patricia levantó la vista, no hacia Margaret, sino hacia Eleanor. Por primera vez en 30 años, los ojos de madre e hija se encontraron. Eleanor esperaba ver rebeldía. Esperaba ver el frío cálculo que había caracterizado a Patricia desde su infancia. La ambición despiadada que la había llevado a construir un imperio sobre la base del sufrimiento de su madre. En cambio, vio miedo y bajo el miedo, algo que podría haber sido vergüenza. Tenía 28 años, dijo Patricia con voz quebrada. Richard me dijo que era la única manera. Dijo que mamá iba a perder la casa de todos modos, que las facturas médicas de papá lo habían destruido todo, que le estábamos haciendo un favor al tomar el control antes de que acabara en la calle. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. La compostura de Patricia se derrumbó por completo y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro cuidadosamente maquillado. Quería creer que la estábamos ayudando, que realmente estaba confundida, que Elder Brennan sabía de lo que hablaba porque la alternativa se atragantó con las palabras. La alternativa era que yo había ayudado a destruir la vida de mi propia madre por dinero. Tú destruiste su vida, dijo Eleanor. Era la primera vez que hablaba durante la declaración, y su voz atravesó la habitación como una navaja. 30 años, Patricia. Me quitaste 30 años. Me quitaste mi hogar, mi libertad, mi derecho a existir como ser humano, y nunca me visitaste, ni una sola vez. Patricia se cubrió el rostro con las manos. No podía enfrentarme a ti. Pensé que si no pensaba en ello, si fingía que no existías, tal vez no sería real. Quizá podría ser otra persona que no fuera la que le hizo eso a su propia madre. ¿Y funcionó? Patricia negó con la cabeza, sollozando. No, Dios mío, ayúdame. Nunca funcionó, ni un solo día. Si has seguido la historia de Eleanor desde el principio, quiero que sepas algo. Este momento, este enfrentamiento, no se trata de venganza. No se trata de hacer sufrir a Patricia como sufrió Eleanor. Se trata de algo mucho más importante. La verdad finalmente expresada en voz alta. Porque eso es lo que se le negó a Eleanor durante 30 años. No solo su libertad, sino el simple reconocimiento de que lo que le sucedió fue real. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y largos, pero su resultado nunca estuvo realmente en duda. Patricia, ante las pruebas documentadas de su participación
y la perspectiva de una responsabilidad civil que destruiría todo lo que había construido, decidió llegar a un acuerdo. Firmó la escritura de la propiedad situada en el 742 de Maple Street, libre de cargas. Creó un fondo fiduciario para cubrir los gastos de manutención y la atención médica de Eleanor durante el resto de su vida, y aceptó testificar contra cualquier otra parte implicada en tramas similares. Un testimonio que, en última instancia, ayudaría a cerrar las lagunas legales que habían permitido al Dr. Brennan operar durante tanto tiempo. Lo que no hizo, lo que Eleanor no le pidió que hiciera, fue pedir perdón. Hay cosas por las que no se puede pedir perdón. Eleanor le dijo a Margaret después, y hay heridas que no se curan con palabras. Patricia sabe lo que hizo. Vivirá con ello el resto de su vida. No es exactamente justicia, pero es algo. ¿Y tú?, preguntó Margaret. ¿Con qué vives? Eleanor consideró la pregunta cuidadosamente. Vivo con la verdad, dijo finalmente. Durante 30 años me dijeron que estaba loca. Me dijeron que mis recuerdos eran delirios, que mis protestas eran síntomas, que toda mi realidad era un invento de una mente enferma. Y casi les creí. Hubo días oscuros, en los que me preguntaba si tal vez tenían razón. Tal vez había imaginado la vida que recordaba. Tal vez realmente era la persona que decían que era. Hizo una pausa y miró por la ventana el sol primaveral, cuya existencia casi había olvidado. Pero me aferré a una cosa, continuó. Una cosa que no pudieron quitarme, por muchas pastillas que me dieran, o por muchos años que me mantuvieran encerrada. Me aferré al conocimiento de que sabía quién era. Eleanor Marie Vance, la esposa de Walter, una mujer que merecía algo mejor que lo que sus hijos le hicieron. Y tenía razón todo el tiempo. La casa del 742 de Maple Street tardó 8 meses en restaurarse. Eleanor supervisó cada detalle de la renovación, trabajando con contratistas que habían escuchado su historia y le habían ofrecido sus servicios a precio de coste. Se sustituyó el tejado, se repararon los cimientos, se desmontaron las paredes hasta dejar solo los huesos y se reconstruyeron con el mismo cuidado que Walter les había dedicado 60 años antes. Ella mantuvo algunas cosas sin cambiar. Las estanterías empotradas que Walter había construido con sus propias manos, el techo de hojalata de la cocina que él había restaurado, el compartimento secreto donde había escondido las pruebas que finalmente la liberaron. Esas eran sus conexiones con él, con la vida que habían construido juntos, con el amor que había sobrevivido a todo lo que sus hijos habían intentado destruir. Otras cosas las cambió. Quitó el papel pintado y lo sustituyó por pintura en colores que Eleanor nunca había podido elegir antes. Los muebles eran nuevos, cómodos, prácticos, adecuados para una mujer de 70 años que se había ganado el derecho a sentarse en una silla que no le hiciera daño a la espalda. El jardín, que había sido un desierto durante 30 años, fue limpiado y replantado con flores que a Walter siempre le habían gustado, pero que nunca había tenido tiempo de cultivar. Y en la sala de estar, sobre la repisa de la chimenea que Walter había construido, Eleanor colocó 2 fotografías. Una era su foto de boda, restaurada a partir del original, dañado por el agua que ella había encontrado en su compartimento secreto. La otra era una fotografía de Walter solo, tomada unos meses antes de su muerte, sentado en el porche delantero de esta misma casa, con una taza de café en la mano y una sonrisa en el rostro. Lo terminé, le decía Eleanor cada mañana cuando bajaba las escaleras y veía su rostro. Tal y como me pediste. La primera visita a la casa restaurada fue inesperada. Eleanor estaba en el jardín 6 meses después de volver a mudarse, cuando oyó pasos en el camino detrás de ella. Se dio la vuelta, esperando ver a Margaret o a Sarah o a alguno de los contratistas que aún pasaban de vez en cuando para comprobar su trabajo. En cambio, vio a una mujer joven, de unos 25 años, con el pelo oscuro y unos ojos que le resultaban familiares. La mujer se detuvo en el borde del jardín, indecisa, con un trozo de papel en las manos. ¿Sarah Vance?, preguntó. Eleanor Vance. Sí, me llamo Jennifer Morrison. Patricia es mi... Se detuvo y tragó saliva. Patricia es mi madre. Eleanor sintió un escalofrío en el pecho. No había visto a Patricia desde la declaración. No había hablado con ella desde que se cerró el acuerdo. Había asumido, o tal vez esperado, que ese capítulo de su vida había quedado cerrado. ¿Qué quiere?, preguntó Eleanor, sin rudeza, pero tampoco con cordialidad.
Jennifer dio un paso hacia ella y luego se detuvo de nuevo, como si temiera cruzar una frontera invisible. Quiero que sepa que yo no sabía nada de todo esto. Es decir, mamá nunca hablaba de su familia, nunca mencionó que tuviera una madre viva. Pensaba que todos mis abuelos habían fallecido. Le tendió el trozo de papel, una fotografía. Eleanor se dio cuenta de que era una foto de ella misma, con un bebé en brazos, tomada en algún momento de la década de 1970. Encontré esto entre sus cosas el mes pasado. Le pregunté al respecto y me lo contó todo sobre ti, sobre lo que ella y el tío Richard hicieron, sobre todo. La voz de Jennifer se quebró. Lo siento mucho. Sé que no significa nada viniendo de mí, pero necesitaba que supieras que lo siento, que alguien en esta familia siente lo que te hicieron. Eleanor miró la fotografía. El bebé en sus brazos era Patricia, pequeña, inocente, sin la carga de la persona en la que se convertiría. Eleanor recordó ese día, recordó la alegría de sostener a su hija, recordó creer que haría cualquier cosa para proteger a esa niña. Lo había hecho todo, y la niña había crecido para traicionarla de todos modos. No eres responsable de las decisiones de tu madre, dijo Eleanor finalmente. No tienes que disculparte por ellas, pero quiero conocerte, dijo Jennifer, con las palabras saliendo a borbotones. Si me dejas, quiero saber quién eres realmente, no la historia que mamá se contó a sí misma para justificar lo que hizo. Quiero conocer a mi abuela. Eleanor miró a esta joven, su nieta, se dio cuenta, carne de su carne, alguien que había existido durante 25 años sin que Eleanor supiera nada de ella. Otra cosa que sus hijos le habían robado, la oportunidad de ver crecer a esta niña, de conocerla, de formar parte de su vida. Tengo 74 años, Eleanor dijo. Pasé 30 años en un lugar en el que nunca debía haber estado, y he pasado el último año aprendiendo a ser persona de nuevo. No sé si soy muy buena como abuela. No necesito que seas buena, dijo Jennifer. Solo necesito que seas auténtica. Eleanor pensó en Walter, en su carta, en la fe que había depositado en su capacidad para sobrevivir y descubrir la verdad. Pensó en Margaret y Sarah, y en todas las personas que la habían ayudado cuando sus propios hijos no lo hicieron. Pensó en la casa que tenía detrás, restaurada y a la espera, vacía salvo por sus recuerdos y sus fantasmas. ¿Te gustaría entrar?, preguntó Eleanor. Podría prepararnos un té. El rostro de Jennifer se transformó con una sonrisa que le recordó dolorosamente a Eleanor a Patricia de niña, antes de que todo lo que había salido mal, saliera mal. Me encantaría, dijo Jennifer. La historia de Eleanor Vance no terminó con la restauración de su casa, el acuerdo con su hija o la revelación de los delitos del Dr. Brennan. Continuó con la legislación que se aprobó al año siguiente, que exigía una supervisión independiente de los internamientos psiquiátricos de larga duración. Continuó en las investigaciones que Margaret y Sarah iniciaron en centros similares de todo el estado, descubriendo patrones de abuso que habían pasado desapercibidos durante décadas. Continuó en el grupo de apoyo con el que Eleanor comenzó a reunirse mensualmente con otros supervivientes, otras personas que habían sido rechazadas, silenciadas y encarceladas, y que por fin tenían a alguien que las entendía. Y continuó en los pequeños momentos de los que nadie escribiría jamás. Las tazas de té matutinas en el porche que Walter había construido. Las visitas de Jennifer, que venía todos los domingos y poco a poco iba conociendo la historia de su abuela. Las cartas de desconocidos que habían leído sobre el caso de Eleanor y querían que supiera que su valentía les había dado esperanza. Una tarde, casi 2 años después de su fuga de Whispering Pines, Eleanor estaba sentada en su jardín cuando Margaret Chen vino a visitarla. La abogada parecía cansada pero satisfecha y llevaba una carpeta que dejó sobre la mesa entre ellas. Se ha liquidado el patrimonio de Brennan, dijo Margaret. Los fondos se han distribuido entre las víctimas. No es suficiente. Nunca lo será, pero es algo. Eleanor asintió. Gracias por todo. Yo debería darte las gracias a ti. Margaret se recostó en su silla y contempló el jardín que Eleanor había devuelto a la vida. Antes de tu caso estaba empezando a perder la fe en este trabajo. Demasiadas pérdidas, demasiados sistemas diseñados para proteger a los poderosos a costa de todos los demás. Entonces entraste en mi oficina con una bolsa de documentos de hace 30 años y me recordaste por qué me hice abogada en primer lugar. Porque querías ayudar a la gente. Porque quería creer que la verdad importa.
que alguien a quien se le ha hecho daño puede seguir encontrando justicia incluso cuando todo está en su contra. Margaret sonrió. Me demostraste que tenía razón. Eleanor pensó en la joven que había entrado en Justice Works hacía casi 2 años. Desesperada, agotada, aferrándose a pruebas que podrían haber sido inútiles en manos menos decididas. Pensó en todos los momentos en los que podría haber abandonado, cuando los obstáculos parecían insuperables. Cuando la voz en su cabeza le susurraba que tal vez sería más fácil desaparecer de nuevo en el sistema que ya le había quitado tanto. No demostré nada, dijo Eleanor finalmente. Simplemente me negué a olvidar quién era. Todo lo demás vino por añadidura. Esa noche, después de que Margaret se marchara, Eleanor recorrió su casa por última vez antes de acostarse. Tocó las estanterías que Walter había construido. Pasó los dedos por los alféizares de las ventanas que él había lijado hasta dejarlos lisos. Se detuvo en la cocina donde había cocinado 10,000 comidas para una familia que no merecía su amor. La casa estaba ahora en silencio, pero no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos, de historia, del peso acumulado de una vida que había sido interrumpida, pero no destruida. Sobre la repisa de la chimenea, la fotografía de Walter le sonreía a la luz de la lámpara. Lo encontré, le dijo Eleanor, como hacía todas las noches. Lo terminé y ahora voy a descansar. Subió las escaleras hasta el dormitorio que habían compartido durante 40 años, el dormitorio donde él había muerto en sus brazos, el dormitorio del que la habían sacado una mañana de enero hacía 30 años. La cama era nueva, no habría podido dormir en la antigua, aunque hubiera sobrevivido, pero la vista desde la ventana era la misma. El viejo roble del jardín delantero, la farola de la esquina, la tranquila calle donde había criado a sus hijos, enterrado a su marido y perdido todo lo que le importaba. Eleanor Vance se acostó en su propia cama, en su propia casa, en la vida que le habían arrebatado y que había recuperado tras 30 años de paciencia y un momento de valentía. Cerró los ojos y por primera vez en 3 décadas durmió sin soñar con escapar. Gracias por acompañar a Eleanor a lo largo de todo este viaje. Su historia nos recuerda algo importante, que las personas que la sociedad rechaza, las locas, las incómodas, las que están encerradas y olvidadas, suelen ser las que ven con mayor claridad, y que la verdad, por mucho tiempo que haya estado enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si esta historia ha significado algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla, alguien a quien se le haya silenciado, alguien a quien se le haya rechazado, alguien a quien se le haya dicho que su realidad no es real. Porque Eleanor Vance no es solo la historia de una mujer. Ella es todas las personas que se aferraron a la verdad cuando el mundo intentó arrebatársela. Hasta la próxima, cuídense unos a otros. Y recuerden, ustedes saben quiénes son. No dejen que nadie les diga lo contrario.